Para contextualizar el autor, ¿ya? Un poquito, una fecha de Lacan para contextualizar y después un poquito menos todavía de Althusser para contextualizar, ¿de acuerdo? Ahora, lo que hemos visto como... Hola, ¿cómo están? ¿Qué le merece alguna duda lo que hemos visto como resumen? ¿Quiere destacar, comentar un poquito más? ¿Le parece? Así, ¿quiere comentar algo? Un poquito más. La prueba yo creo que va a estar tirado más a ambas cosas. Más si a la relación epistemológica que hemos conversado, observador, realidad, cambio de tiempo, pensar de otra manera. Y a lo, si tú quieres, que se expresa en una cultura no sea determinada, como la del pastiche. La del pastiche, ¿de acuerdo? Pero veamos entonces esto, ya, veámoslo porque hemos conversado todo el rato de esto. Veamos lo que yo rescato que aporta él, ¿de acuerdo? Que aporta él. Este es su padre, ¿no es cierto? Es como Luke Skywalker. Su padre al final, un Six, ¿ya? Se lo armó el corazón al final, ¿ya? Su padre, ¿no es cierto? Y su abuelo, en el fondo de Benbow. Freud y Lacan, ¿no es cierto? Un macho de sospecha, Freud. De eso está apropiado esta carrera. Apropiado en el sentido positivo, es decir, los profesores que son psicólogos, psicoanalistas, profundizan en Freud y Lacan. Más en Santiago lleva mucho más años, ¿no es cierto? Los psicólogos en Lacan. Y en Freud. ¿Sí? Algo hay ahí, ¿no es cierto? Como macho sospecha, algo hay ahí. ¿Sí, no es cierto? Usted ve que el detrás, que hablamos del detrás, si yo le preguntara, el detrás, ¿cómo le llama el detrás Freud? Sí, ¿no es cierto? Está detrás, ¿no es cierto? De algún modo. O está antes. Antes. Aunque está detrás, está antes, ¿no es cierto? Antes de allá para acá, ¿no es cierto? Sí, está antes, ¿no es cierto? ¿Y qué es según Freud? ¿Qué es? Eso es un lugar como lo numénico parecido, ¿no es cierto? Un poco. También es como caótico, ¿no es cierto? No es racional, de hecho. No es consciente. ¿Cómo le llama así como es como un lugar pulsional, ¿no es cierto? Pulsionar, como energético. Como que está el chip ahí, ¿no es cierto? La energía casi, capaz que la energía oscura, ¿no es cierto? Porque la otra energía la conocemos, esta energía la conocemos. Esta no es oscura, porque yo, ahí se sabe, estoy levantando. Pero la que permite que yo levante esto, eso que a la gente medieval le atormentaba, porque ¿cómo queda Dios? ¿Dónde está Dios? Dios está cuando yo digo voy a levantar la botella, y en decirlo y hacerlo tenía que haber un paso. Ese paso lo daba Dios, que permitía que yo moviera mi mano y tomara la botella, ¿no es cierto? Permitía. Hay una cosa oscura, ¿no es cierto?, que está en la energía. Esta no, porque se sabe que yo invierto energía y la levanto, pero hay un lugar oscuro de donde surge, ¿no es cierto? Ahora se sabe mejor cuál es, pero hay ahí, ¿no es cierto?, donde aparece lo racional. Hay, sí, como un pulsional, como una fuerza de líbido, ¿no es cierto?, que Freud lo vincula harto a lo sexual. Sí, ¿no es cierto? Sí. Hasta un poco la exageración. Sin duda lo sexual juega un papel fundamental, ¿no es cierto?, en nuestra existencia. De hecho es el mecanismo de reproducción. Todavía el único, no, bueno, ya no es el único mecanismo de reproducción porque hay clonaje, pero el mecanismo de supervivencia, ¿no es cierto? Y de goce. Vamos a ver por qué Lacan dice que es un mecanismo de goce. Dice, bueno, se lo digo al tiro. Porque, ¿se acuerda que dijimos que la serialidad, que había un goce en el repetir? Sí, pues, ¿no es cierto? Y diga que el sexo, bueno, no sé. Me da un poco de vergüenza hablar de esto, pero ya somos todos, ¿verdad? En el repetir, en el sexo, hay un goce, ¿no es cierto?, que Lacan dice que ¿dónde está ese exilir o elixir, quiero decir? En el goce del repetir, en el acto sexual. Repetir, y dale. ¿Sí, no es cierto? Pidió risa, niña, sí, es cierto, da risa. Y es placentero, disfruta, ¿sí? ¿Y quién te hace disfrutar, niña? ¿Quién te hace disfrutar? El otro, ¿no es cierto? El otro te hace disfrutar. ¿Sí? Tú también, ¿no es cierto? Pero no es comparable. No es comparable a rascarse la espalda que te la rasquen. No es comparable. Bueno, algunos dicen que es más rico rascarse uno solo.
De todo hay en la viña del Señor. Y por supuesto, yo pienso, no sé, y así indican los datos, que la gente dice que es más rico encontrarse con el otro sexualmente que encontrarse solo, ¿me entiende? Como decía un amigo, disculpa la palabra, que eso es la hermana de la zurda en el caso del hombre. ¿Ya? Es diferente, ¿no es cierto? Es diferente masturbarse que tener sexo. Y ahí en ese lugar de repetición, dice, en ese goce, como los cuadros de Andy Warhol, ¿no es cierto? Una y otra, en ese goce, dice Lacan, el ser parlante balbucea. ¿No es cierto? Balbucea. ¿Sí, no es cierto? Y ella le dice, más, hazme pedazo. Es verdad, es verdad. ¿Quién soy yo? Sí, no sé quién soy yo. Sí, soy yo, ¿quién soy yo? Sí, tú eres mi... ¿No es cierto? Hay un balbuceo, incluso, y eso todavía tiene sentido. Hay otro que todavía es como más jadeante. Por eso que le importa a Freud, ¿no es cierto? Hay un goce en eso. Pero la machi lo sabe. La sabe la machi, por eso que te repite todo. Los programas, las series, la ropa, las comidas. Sabe que eso es placer, pero yo creo que exagera porque, por ejemplo, aunque él también lo lleva al terreno sexual, yo pienso, por ejemplo, que también hay un goce en la repetición de el defecar. Viene el contener la defecación. Eso como que vas a hacer, pero no 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 vas a hacer, en la repetición de la contención. Vas a hacer que sabes que vas a hacer. Y después cuando ya en un momento de placer máximo haces. Sí, también yo creo que sí. No creo que sea solamente, sí, ¿no es cierto? De hecho, en el tacto hay placer, que uno dice, por ejemplo, un poco así un dolor de hueso, te empieza a hacer digitopuntura, llega un momento que te duele y tú te empiezas a apretar así, y te empieza a gustar. Sí, no tan fuerte que te guste y te duele más, y qué rico. ¿No es cierto? Hay un goce en algo que se repite. Y en el sexo es un lugar privilegiado. Sí, ¿no es cierto? Hay un tema ahí, divertido. Sí, ¿no es cierto? El ser parlante, le llama Jacques Lacan, se estructura con 3 registros. Eso es divertido, fíjate, yo creo que eso es un aporte, ¿sí, no es cierto? Porque pasamos de 2 registros, aparente, verdadero, consciente, inconsciente, numérico, fenoménico, ¿no es cierto? Pasamos de 2 registros a 3 registros. Aparece un nuevo amigo. En Freud ya están los 3 amigos imaginarios. Ellos, yo y super yo. Ya están los 3 amigos. Pero que Lacan lo hace aparecer en otro registro. También habla de ellos, yo, super yo, por supuesto. Pero hace aparecer otro registro que yo creo que es súper entretenido, este registro que hace aparecer para explicar esta sujeción. Para mostrar también cómo se da la sujeción. Hay un lugar que él llama de lo imaginario, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Todos lo vivimos. Lo que pasa es que el registro de eso racional, bueno, uno lo expresa y tiene recuerdo, pero no hay plenitud en el registro, hay fragmentos. El sujeto está ahí, ¿no es cierto? Es por eso que es fragmentario, porque surge de lo fragmentario, del recuerdo fragmentado del pasado, se constituye en experiencia actual, y eso es lo que nosotros somos, porque somos lo yacido, una experiencia fragmentada, que los imaginarios son como yo creo que le debe pasar a Cerati. Bueno, una persona que despertó después de 17 años de coma profundo, Cerati todavía tiene esperanza, él dice que en 17 años le preguntaron si recordaba algo. 17 años, en coma profundo. Él dice que sí, que él no sabe cuánto tiempo pasó, pero que de repente él hacía pss, y se apagaba la tele. Él no sabe por cuánto tiempo. Y de repente y se apagaba. Y no aparecía la imagen. Y de repente dice que abrió un ojo y vio una enfermera y se apagó. Y no sabe cuánto tiempo se demoró, hasta que volvió. Oh, qué heavy, ¿no es cierto? Qué heavy. Bueno, a lo mejor no tanto porque es como los que se están congelando para luego descongelarse, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Entonces, hay un lugar que o no tiene registro, o el registro es como Narciso, ¿no es cierto? Que no ve al otro, nunca. No es que sea narcisista en el sentido egocéntrico, porque el egocéntrico, por muy egocéntrico que sea, sabe que hay un otro, por último, y que le importa algo el otro, aunque le importe en favor de él. Pero Narciso no sabe. Hay un lugar de lo imaginario, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Un lugar de pura ilusión, ¿sí? Que nada se sostiene, como un sueño fugaz, ¿no es cierto? Como un flash.
así, ¿no es cierto? Sí, sí, le voy a contar una experiencia, no mía. Un colega que tuve yo, que ahora es, bueno, colega de mi colegio, que ahora es profesor, me contó la siguiente experiencia. Que él iba por la carretera para allá, para Chillán, pero cuando estaban las curvas nomás. Y que de repente su señora le dijo, oye, mira, hay 2 lunas. ¿Cómo le dijo 2 lunas? Claro, ahí está la luna y ahí también está la luna, güey. ¿Cómo puede haber 2 lunas? Y paraban el auto. Y dice que miró para allá y reconocieron la luna. Y miraron para el otro lado y apareció la otra luna, que era una nave extraterrestre. ¿De verdad, niña? Es cierto, una nave extraterrestre. Y que la nave acercó una luz que ellos sintieron que entraron en la luz. Y de repente desapareció. Y ellos vieron un punto que se alejó. Maravilloso, ¿cierto? Maravilloso. Fíjate esos milisegundos que estuvieron, ¿me entiendes?, como en suspenso, como en lo imaginario, ¿no es cierto? En lo imaginario, en donde lo único que hay constancia, de lo único que hay constancia, es que tú eres, tú mismo eres, ¿no es cierto? Nada, no hay ni una constancia más. Desapareció todo el mundo desapareció, quedaste tú nomás, ¿no es cierto? Qué egocéntrico, ¿no es cierto? Quedaste tú nomás, porque te hicieron desaparecer el mundo. Bonita experiencia, ¿no es cierto? Hay un lugar así, ¿no es cierto? Y además ese lugar es activo en lo inconsciente, activo, es decir, no es un lugar pasivo, no es un cajón, véalo, ¿no es cierto? No es un cajón donde tú echas ropa y que contiene, no es un contenedor nomás, ¿de acuerdo? No es un ataúd donde se echa el cuerpo y se echa tierra, no es un contenedor nomás, es un lugar activo, ¿de acuerdo, no es cierto? No sirve para echar cosas nomás, no es como la categoría kantiana, que servía para echar cosas y llenarla de contenido. Y la categoría era como el edificio, como que se rellenaba. Aquí no, el contenedor es activo, es muy activo de hecho, ¿ya? Y de hecho, ahí es donde habita, dice él, de algún modo, donde habita lo que luego uno llama el surgimiento del sujeto. Pasa por ahí, de hecho, tiene que pasar por ahí. ¿Y ese lugar cómo es? Es un lugar diferencial, pero al modo de significante, puro significante, sin sentido. ¿Qué es lo que se dice ahí? Ahí por ahí pasa el sujeto en su habitar, se constituye al pasar por ahí. Por eso que es tan complicado, por eso que es tan fácil, entre comillas, de manipular. Porque, ¿qué pasa si tú colonizas el paso del sí mismo por lo inconsciente? Se te devuelve un sujeto, ¿no es cierto?, que pasa por tu inconsciente, que pasa por lo imaginario, que te deja huellas, ¿sí?, significantes, no de sentido, sino de simplemente circulan los enunciados. Y de repente se anudan, como en el famoso Borromeo, donde se anudan los 3 registros, y entonces aparece lo real para uno, a través de lo simbólico, pero pasando por lo imaginario, porque si no, no hay constitución de sujeto. Es divertido, eso es lo que ocurre. Entonces, ¿por qué la industria cultural te produce A y B? Placer o displacer, alienación o sublimación. ¿Por qué? Porque al pasar por ahí te pasa, ¿no es cierto?, te pasa a modo fragmentario, no te das mucha cuenta o no te das cuenta, y luego se expresa en ti un deseo. Por ejemplo, quiero tomar Coca-Cola. Se expresa un deseo. Y tú dices, chuta, ¿y por qué? Y uno se explica, no, es que la probé, me gustó, no sé. Deja de tomar una semana y pruébala de nuevo. ¿Me entiendes? Y aparece. Ese registro es bueno. Me encanta ese registro. Narciso lo hizo así, ¿no es cierto? Narciso era bellísimo, pero no tenía, por así decirlo, conciencia de su belleza. Era un bello imaginario para él mismo. Era él nomás. No era bello ni feo, era nomás. Esa es la máxima belleza. Hasta que se enamoró una ninfa de él, que no se le iba a llamarlo porque la habían condenado a ser un eco, la ninfa, ¿cierto?, y repetir todo lo que le decían. Pero se atrevió porque Narciso la llamó y le declaró su amor, una ninfa, y él la rechazó. Y en base a su honestidad, los dioses, como siempre, le enviaron una gran prueba, ¿sí?, que él iba a vivir solamente hasta que no pudiese entonces ver al otro. Cuando vea al otro, va a dejar de existir en tanto Narciso. Sí, es una muerte del Narciso, deja de existir. Para eso tiene que ver al otro, ¿no es cierto? ¿Y cómo tiene que ver al otro? Aquí viene lo mejor. Cuando ve al otro, ¿qué requiere para ver al otro? Verse a sí mismo. ¿En posición de qué? De otro. En posición de otro, ¿no es cierto? Se ve a sí mismo. ¿Cuándo se ve a sí mismo? Cuando se ve a sí mismo como un otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ve en el espejo.
¿Dónde toma conciencia de lo simbólico? Del lenguaje que es la ley, que te restringe, que te hace hablar la diferencia que tú notas del mundo y objetivarla, por así decirlo. ¿De dónde surge? De lo otro. ¿Por qué? Porque uno se espejea. Entonces uno queda constituido a partir de ese otro. Así lo explica, formidablemente, creo yo acá. Por eso que el otro tiene tanto que ver contigo. Por eso que la sociedad tiene tanto que ver contigo. ¿Qué ves? ¿Qué comes? ¿Qué usas? ¿Cómo te mueres? ¿Dónde te mueres? ¿Qué haces? ¿Por qué? Porque también pasa por ti. Para eso está la industria. Para eso está la serialidad. Para eso está. Ese registro está bueno. Marca nuestra vida. ¿Sí? Es el lugar de ese Lacan tan bellamente de la ilusión del yo. El yo en tanto una ilusión. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se devuelve? Aquí está el imaginario, ahí está el espejo, ahí está lo simbólico. El niño puede reconocerse en el espejo. De algún modo, aunque sea significante, pero ya se entrelaza y el niño puede decir, porque se reconoce, ahí estoy yo. Ahí estoy yo. ¿No es cierto? Ese soy yo. Es decir, él es a partir del otro, que es el mismo, pero es un otro. Y ese mismo, que él piensa que es el mismo y que es el otro, se le devuelve. ¿Al modo de qué? Al modo de un sujeto. Es decir, se le devuelve con el aporte del otro, que es la industria cultural, la industria de alimentos, se le devuelve. Eso es lo divertido de estos registros, ¿no es cierto? Hay un nudo, dice él. ¿Qué es lo real? Lo que se resiste a la simbolización. Por eso nuestro afán. Lo que se resiste. Lo que no cesa de no producirse. Lo que no cesa de no escribirse. Lo que siempre se está produciendo. ¿Sí? Y que el simbolismo trata de traer. ¿Sí? Trata de traer. Pero que se le escapa. ¿Sí? Es un lugar ausente, es también como la cadena significante, termina en un lugar ausente, que es el significado, vaciado, y que permanentemente se está renovando. Es un lugar entretenido, pero ese lugar es el que permite que se anude lo simbólico con lo imaginario. ¿Cuál? El lugar, en el fondo, del otro, que es lo real, pero que se difumina como un cuadro, como el cuadro del esfumato, como que no tiene un límite preciso porque se está definiendo, digamos, está definiendo. Eso es lo interesante del registro. 3 registros. Hay un imaginario, hay un real. El real, pero que pasa por lo imaginario, entonces se constituye en una pieza que no termina de completarse, en un lugar ausente. Entonces, como no se puede llegar a él, ¿qué es lo que hace uno en su desesperación, ¿no es cierto? De llegar a él. Entonces establece una ley. Que lo nombra. No a él, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo a él. Él es heideggeriano. Al decirle mes, eso lo trae como fenómeno a la experiencia. ¿Sí? Pasándolo, sí, ¿por dónde tiene que pasar? Por lo inconsciente para ser constituido como sujeto. Eso es lo divertido de él. Me gusta esta explicación. ¿Sí? Es bonita la explicación, ¿no es cierto? 3 registros. ¿Se ven, no es cierto, los registros? Lo que ocurre, ¿sí, no es cierto? Narciso, al final, sale de lo imaginario. Muere ese lugar. En el sentido, se mantiene con él, pero ya emerge hacia otro. Porque se ve en el espejo y se enamora de su imagen. Y entonces cuando se enamora de su yo, ¿de quién se enamora entonces? Del otro. ¿No es cierto? Por eso que su deseo está satisfecho por el otro. ¿Por qué? Porque no es él, sí, es el reflejo del espejo. ¿No es cierto? El reflejo del espejo. ¿Y el espejo? ¿Qué mejor espejo que la tele? No soy yo, es Camiroaga. Pero en el fondo todos son Camiroaga. ¿O no? No sé. Como de Pet Shop Boys, todos son el mismo, ¿no es cierto? Como en la señora Smith, en la Matrix. ¿Sí, no es cierto? ¿Eso es lo que le gusta o no? Eso es lo que le gusta. Es así. Estos registros son súper importantes por eso. Por eso cuando vaya a seminario, recuerde esto, porque aquí están los registros, ¿no es cierto? Aquí están los registros. El imaginario con el simbólico anudados gracias a que existe lo real, que se resiste a la codificación y que permite que se anuden estos dos, pero cuando se anudan estos dos se anuda lo real también. Si permite la existencia de los registros y en el fondo la estructura del ser parlante es este nudo que entrelaza 3 registros diferentes para que existamos nosotros en tantos sujetos, parlantes. Eso está bonito, pero ya usted ve la posibilidad que surge de llegar a ese lugar e inscribirlo, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso que el sujeto parlante es lenguaje, pero el lenguaje pasa por ti, como Foucault, es un enunciado, pasa por ti. Y ahí está todo lo demás, ¿no es cierto? Usted escucha siempre, yo se lo traigo acá. Por eso que se dice que, en definitiva, él encuentra algunas soluciones. Porque ¿qué es lo que es lo inconsciente de Freud? Una pulsión dinámica, digámoslo así.
pero acá se vuelve un lenguaje. Entonces, es como Newton lo que hace con las matemáticas un poco, ¿no es cierto? Ese lugar insondable rescata algo que tiene una lógica aleatoria, pero que tiene una lógica, que es la lógica de la repetición, que es la lógica del anudamiento y que es la lógica del hacer saltar por el eslabón más débil el encuentro de lo significante para producir significado. Es un puntillado el sistema, ¿no es cierto?, de diferencia. Auto, perro, hay que diferenciarlo. Si no, ¿cómo el niño sabe cuál es el auto, cuál es el perro? Si cuando tú te presentas y le dices yo soy el papá, o yo soy la mamá, yo soy la mamá, yo soy la mamá, hasta que le dice mamá, 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 y de repente aparece el papá y le dice mamá también, y aparece el gato y le dice mamá. Sí, ¿no es cierto? Aparece la diferencia, aparece como un efecto de puntillado. ¿De qué? Del sonido. Papá, mamá son puros sonidos con niña, ¿no es cierto? Que uno luego reconoce, pero al principio no reconoce. No se ha soltado la cadena todavía. ¿Sí? No se ha desanudado por el eslabón más simple, que es un lugar vacío, pero que produce en ese salto el significado, la diferencia. Se asocia con algo, con un otro, ¿no es cierto? La mesa. O yo, pero en el espejo. ¿Es entretenido eso, niña? ¿Es entretenido? Sí. El otro. Eso lo hemos dicho, ¿no es cierto? El otro está presente por eso. ¿Sí? Por eso que el sujeto, dice él, empieza a quedar la tendal, ¿no es cierto? Por eso que esta duda ya no es edificante del sujeto. Porque entonces el sujeto tiene este registro. Pasa por este registro. Fragmentado. Por eso que el sujeto, dice Lacan, está atrapado entre dos significantes. Eso es lo que se produce entre dos significantes. Entonces ya son navegaciones profundas, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está el sujeto? Ahí está el fantasmita, ¿no es cierto? El que te conecta con lo otro, pero lo otro existe y a la vez no existe porque es fantasmagórico. Claro, por eso que sale este libro, El sujeto y el fantasma, el sujeto como fantasma. Por eso les quiero comentar el fantasma de Pinochet, ¿no es cierto? Que como dice Armando Uribe, el fantasma de Pinochet. Por eso. ¿Por qué? Porque los fantasmitas se quedan con nosotros, como un registro en lo imaginario que pasa por lo simbólico, se expresa y crea hablar de un otro inexistente, pero que sin embargo te constituye. Entonces el fantasmita es lo que permite la circulación, ¿no es cierto? Lo que permite. Eso es lo más bonito también, creo yo. En definitiva, que todo acto tiene algo de ilusorio, algo por lo menos, ¿no es cierto? Y en el fondo de la ilusión dice Lacan, como en el fondo de la mujer, ¿qué es lo que hay? Un delirio. Lacan dice, fíjate que encuentra un delirio en la mujer, una extraña locura en la mujer, que él no entiende como hombre. Aunque ustedes yo creo que pueden encontrar una extraña locura en el hombre también, ¿no es cierto? Porque en definitiva hay una extraña locura. ¿Cuál es la extraña locura? La paranoia. Somos todos paranoicos. Porque en definitiva cuando pensamos que hay un detrás, pensamos que hay en definitiva un lugar para la verdad. Lo que pasa es que está encubierto por la apariencia. Pero que si uno se afana lo puede descubrir, ¿no es cierto? Eso es lo que es el paranoico. Claro, el paranoico le agrega que esa verdad se vuelca sobre ti, es una conspiración. Pero la ciencia hace lo mismo. Supone que ese es el lugar, ¿no es cierto? Estamos en un lugar, digamos, suave nosotros, ¿no es cierto? Estamos en un lugar complicado, ¿sí? Un lugar para pensar, ¿sí? Un lugar de ilusiones. Sí, entonces, ¿no es cierto? Porque ¿sí? Esto es lo que pasa. Quedamos capturados en el deseo que es producido a través de esta relación, que hemos hablado todo. Por eso que la tele te penetra, ¿sí? El Face penetra, el celular penetra. Sí, ¿no es cierto? Nos gusta eso como un loco. La penetración. Es así. Es así. Ya sea que penetre o te penetre, da lo mismo la posición. Sí, ¿no es cierto? No tuviéramos la atadura heterosexuales, estaría, no sé, pololeando con los compañeros, no sé, sin ataduras, por ejemplo, no sé. O las dos chicas pololeando, ¿no es cierto? Algo hay en la amistad cuando es muy íntima también, ¿no es cierto? Hay un deseo también ahí, ¿no es cierto? Que no se suelta porque no llegar y soltarlo, ¿no es cierto? No llegar y soltarlo. No, ¿no es cierto? Hay una represión. Hay una represión. Sí, ¿no es cierto? Ese es el lugar de la realidad, dice Lacan. Por eso que el profe Christophe pone harto énfasis en este trauma como originario que él señala siempre, de esto de que el sacrificio, ¿no es cierto? Lo que cuesta llegar a ser, lo que cuesta, pero que a veces uno lo nota en medio del placer a veces, lo nota, pero que cuesta llegar a ser. Porque pasa por tantos lugares, por un otro imaginario que te constituye en un lugar insondable para ti, y luego tú puedes simbolizar, pero tu simbolismo se vuelve tu red, tu cárcel. Entonces, con eso hay que bregar, ¿no es cierto? Está bien la brega, sí, porque ustedes son jóvenes y tienen toda la vida por delante. Uno ya está repitiendo las cosas nuevas. Sí, ¿no es cierto?
Hay una cosa que se repite en la vida. Es un extraño modo de gozar, dice Lacan. Él le llama la jouissance, el disfrute, ¿no? Un extraño modo de gozar. ¿Y cuál es la medida del sistema completa? Que cuando tú estás gozando, a todo dar. ¿Quién se está alimentando de tu goce, de la jouissance? El sistema. El sistema es el que se alimenta de tu goce. Entonces, ¿te fijas la aporía? Goza que el sistema lo necesita, la matriz, ¿no es cierto? Es como, chicas, piensen ustedes cuando vieron la película Monster Inc. Porque esto yo te lo prometo, cuando busqué, yo me di cuenta que yo pensé, yo estoy alucinando, que la matriz veo tonteras. No, pero lo que hicieron Monster Inc. lo hicieron por esto. Lo hicieron pensando en nosotros. Porque sí nos habla esto. ¿Por qué? Porque recuerda que era una fábrica donde vivían los monstruos. ¿Y quién no ha tenido monstruos cuando pequeño? Yo tenía la mano negra, que era mi monstruo personal, que mis primos me lo dejaron grabado un buen tiempo y me costó deshacerme la mano negra. En la oscuridad tenía un pavor. Hay un monstruo, ¿no es cierto? Y el monstruo, ¿quién lo alimenta? Nosotros alimentamos el monstruo, ¿no es cierto? ¿Y con qué lo alimentamos? Con nuestra energía. Con nuestra energía. El temor cansa, produce mucha energía negativa, si tú quieres. Luego en Monster Inc., ¿qué es lo que hacen? Cambian el temor, ¿por qué? Por la jouissance, ¿no es cierto? Lo cambian por el placer, por el disfrute. Ahora los niños no los asustan, sino que se dieron cuenta que hay... ¿Qué se dio cuenta el sistema? Monster Inc. te lo está diciendo, niña, te lo está diciendo. Antes era el sufrimiento, de eso dependía el sistema. Pero ahora el sistema, ¿de qué se dio cuenta? Por así? O los sistemas, ¿de qué se dio cuenta? Que más energía sacan cuando tú disfrutas. Por eso enjoy, disfruta, ¿no es cierto? Más energía, hedonismo, ¿no es cierto? Sí, mientras más disfrutas, el sistema se alimenta más. ¿Por qué? Porque en el disfrute está el acto de la repetición y de la serialidad. Ahí está, la compra-venta, en el disfrute. Si no te gusta, ¿para qué lo vas a comprar de nuevo? Hay que ser muy... En cambio, si te gusta y lo puedes repetir al infinito, claro, ¿no es cierto? Ahí, ¿no es cierto? Dale. Como Chapi, que al principio no le gusta, pero que después le queda gustando, ¿no es cierto? Así. Sí, ese es el tema. Bonito tema, y estamos constituidos así, como además más encima. Yo tampoco digo que esto sea cierto, ¿eh? Yo a lo mejor Lacan, me siento no sé qué fumado, pero de seguro eso es lo que él dice. Y en nuestra relación que nosotros hemos visto, eso es súper importante. Y también creo que es importante porque siento que esto se ocurre. Se ocurre que hay una forma de disfrute que se repite, que es bacán. Y este hombre, ¿lo has escuchado hablar de él? Sí, un gran filósofo marxista estructuralista, que le estaba haciendo masaje en el cuello a su mujer y que se fue en volada y le apretó el cuello y la mató. Fue declarado locura temporal. Pero a veces pasa, no te dan ganas así como de que nosotros tenemos un gatito en la calle chico y empezamos a maullar y yo empecé a apretar el cuello así para que se callara. Sí, pero no hice nada. Hicieron un experimento, los norteamericanos hicieron un experimento. Hay unos bebés que desgraciadamente no paran de llorar nunca, que nacen con una fea patología, que no dejan de llorar, lloran, nunca dejan de llorar, nunca. No se sabe si les duele algo, pero lloran como si les doliera algo, pero siempre. Y se mueren relativamente pronto porque le empiezan a poner cuestiones para que duermen y al final el corazón no resiste y le da un paro cardíaco. Y prefieren eso. ¿Y qué es lo que hacían? Ponían a mujeres, entre comillas, la famosa actitud maternal, famosa, a ver qué pasaba cuando el niño no paraba de llorar. Sí, claro, cuando ponían a la mujer, no pusieron al hombre, yo creo que el hombre funcionaba peor, todavía más rápido. La mujer, claro, le hacía cariño, ¿qué le pasa? Por una actitud maternal, pobrecito está llorando, ¿no es cierto? Pues está llorando, le veían el pañito llorar, le veían el oído, ahí le dan remedio para que le echaran agüita en el oído, para aquí, y de repente, ¿qué le pasa al niñito? El niñito no para de llorar, de 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos. Sí, ¿no es cierto? No, a los 15 minutos lo estaban matando ya. Sí, a los 15 minutos lo están matando porque igual. Sí, ¿no es cierto? Sí, no, sí pasa, bueno, a veces pasa, ¿no es cierto? Ese punto de fuga, ¿no es cierto? De repente no sabes cómo reaccionar ahí. Bueno, Luis Althusser a lo mejor le pasó eso, convengamos eso más que... Tiene un concepto que yo lo he usado. Así como yo creo que Lacan deja muy claro lo que significa cuando yo utilizo el concepto de inscripción, ¿no es cierto? Lo deja claro, ¿no es cierto? Inscripción. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que se inscribe? Podríamos decir nosotros, un código de reiteración. Sí, no se inscribe en nosotros, en lo imaginario, un código de reiteración. Que para pasar a lo real por lo simbólico
te cobra ser un sujeto, constituido a partir de lo otro. Y como lo otro es la tele, el McDonald's, entonces tú estás ahí, estás en eso, estás constituido. Eso es una inscripción, creo yo. Y luego esa inscripción le falta una segunda parte, pero que está unida. Y que Althusser lo trabaja en un plano específico, que él lo trabaja en la ideología. Es un tema que se ha vuelto recurrente de nuevo. O sea, porque si tú estás inscrito así, por ejemplo, estás inscrito en el catolicismo protestante, o estás inscrito en el catolicismo cristiano católico, o estás inscrito en el cristianismo popular protestante, estás inscrito de una manera diferente, estás inscrito a lo mejor en el mismo Dios, pero luego esa inscripción que está en ti y que viene del otro, que es fantasmagórico, porque es un discurso también, que se vuelve una práctica, te interpela de un modo determinado, te interpela como que como sujeto, y cuando tú actúas, te pones una máscara que corresponde a esa interpelación. Eso es lo que hacen los aparatos ideológicos del Estado, por eso que este hombre, Althusser, vuelve a decir que el sujeto, a pesar que se siente dueño de sus actos, es como nietzscheano, dice que es la ideología producida por esta industria cultural, por los aparatos ideológicos del Estado. Estamos hablando de un mundo dividido en dos grandes bloques, muy ideológicos, pero ¿no les sorprende a ustedes que ahora cuando aparece, para traerlo aquí al momento convergente, nuestro, presente, para que usted no lo vea tan lejano, cuando el primer año, sobre todo del cambio de gobierno ahora por una coalición diferente a la que había, ¿recuerda usted el primer y el segundo año? Este es el tercero ya, ¿no es cierto? El tercero. ¿Recuerda usted que en las coaliciones, la concertación que había perdido el Ejecutivo empezó a usar el término ideología de nuevo? ¿No es cierto? Que había que volver y no pensar en la ideología como algo negativo ese año. ¿Se acuerdan que empezaron a usar la ideología como algo negativo? ¿Por qué? Porque en realidad la gente requiere convicción. Dice, requiere lo que requiere la gente. Ser interpelados por nosotros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por la concertación. Para decirle lo que dijimos al principio, ¿se acuerdan? Chile, alegría, ya viene, ¿no es cierto? Claro. Sí, ¿no es cierto? ¿Y qué? ¿Por qué? Porque la inscripción como que se perdió un poco. Se perdió la inscripción. Entonces, la inscripción como se perdió un poco, por los problemas del poder, lo que sea, entonces como que no te interpela. ¿A qué? A votar por ello. Entonces, metamos la ideología. ¿Para qué? Para volver a interpelarlos. ¿Como qué? Como sujeto. Volver a interpelarlos como sujeto. ¿Con qué? Con esto que yo voy a ofrecer. Como gran otro, como DC, Renovación, no sé, Bill Clinton, lo que sea, lo que voy a ofrecer yo como gran otro es esta alternativa. ¿Sí? Ideología, se llama así, ¿no es cierto? Luego, yo pienso que no es lo que nosotros necesitamos para nuestro ser. Hasta la ideología estética no la necesitamos. Si hay ideología, qué duda cabe que hay ideología. Si nosotros, imagínate lo que pensamos de bolivianos, peruanos, no todos, por supuesto, pero hay ideología, por ejemplo, Paul de Man, la ideología estética. Hasta la belleza se vuelve ideológica, porque en la medida que se difunde un modelo simétrico tipo Scarlett Johansson, entonces, sí, no sé si te gustó, ¿le gusta, Mario? Sí, yo creo que es de gusto generalizado. ¿Por qué? Porque ideológicamente está preparado el producto, ¿no es cierto? Entonces hay una captura a partir de eso otro que se produce en mí, de una estética dominante. Y por lo tanto, si eso es bello, ideológicamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces voy a hacer aparecer su contraste, que es lo feo. Y con todas las cargas valóricas que se le adosan, que lo bello es mejor, porque más es mejor. Ser más bonito es mejor que ser menos bonito. ¿Sí? Aunque opera a la inversa, porque ser más feito, pero siempre, ¿me entiendes? Hay más, menos, un más, menos. Es una ideología el más, menos, ¿no es cierto? Ya lo hemos conversado, porque un chip vale esto y un melón vale esto otro, y el jabón vale al revés. Porque hay un tema, ¿no es cierto?, con el más, menos, ¿no es cierto?, ideológico, que se constituye ¿para qué? Para inscribirte una interpelación. ¿Cuál? Chile, o el gobierno de excelencia, y bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque de eso se trata, porque además que es así, además. La publicidad hace lo mismo. Por si no, ¿cómo no elige la cerveza? Un amigo me decía que él era fanático de la Budweiser, ¿sí? Y yo le decía, ¿y por qué? No sé, como que cada vez que necesito refrescarme, recurro a ella. Es una interpelación, ¿no es cierto? Una interpelación. Porque interpelar es pedir auxilio. También, ¿a quién? Al que te lo está ofreciendo. Porque te está inscribiendo. Entonces tengo sed, una Coca-Cola, estoy pidiendo auxilio, ¿pero qué pido? Una Coca-Cola. ¿No es cierto? Sí, bueno, ¿no es cierto? Estoy pidiendo auxilio, ¿qué pido? Un Suzuki. ¿Por qué? Porque esa marca, ¿me entiendes? Está inscrita por algo
y te interpeló. ¿Y cómo te interpeló? Como católico. Te interpeló. Eso es lo que ocurre. Y los políticos no quieren hacer eso. No quieren hacer eso. Sí, de hecho, eso es lo que ocurre. Bueno, si Tom Freud dice no hay cultura, no hay sociedad, ¿qué nos quejamos? ¿No es cierto? Ese es el dilema, hay una aporía, tampoco es que ellos lo resuelvan, ellos muestran la escena negativa, ¿sí? Habiendo la escena positiva, que es el disfrute, el goce en sí mismo, ¿no es cierto? Muestran la escena negativa para ahí tener al sujeto, tenerlo, pero para la historia, ¿no es cierto? Y tratar de entender entonces nuestra problemática, ¿no es cierto?, contemporánea. Está divertido todo esto, ¿no es cierto? ¿Sí, no es cierto? ¿Está divertido? ¿Le gustó? Esto sí, le gustó, está bonito, ¿no es cierto? ¿Le gustó la primera transición? ¿O la dejó tenebrosa? ¿La dejó así como media caída? Yo, igual que Morfeo, voy a decir, pero ¿saben qué? Aquí estamos nosotros todavía. Sí, ¿no es cierto? Aquí estamos nosotros todavía, ¿no es cierto? Luchando. Claro, ¿no es cierto? ¿O no? Los cínicos y luego los estoicos decían que habían varias alternativas en la vida, pero que en definitiva la vida era una carreta, que era el destino, y uno era un perro, atado por una cadena a la carreta, ¿no es cierto? Atado por una cadena a la carreta. ¿Y qué decían ellos? ¿Qué podía hacer el perro? El perro podía resistirse, pero ese eslabón no lo iba a cortar. Era muy poderosa la cadena, se la ponían para que se iba a morir en resistir. Haga la prueba, deje de respirar. No se puede, pero si uno pudiera se moriría. Deje de comer, resístase. No vea el Facebook en 5 días. Se va a perder, pero 55.000 universos, que no quiere perderse, la respiración. Haga la prueba. ¿El perro qué puede hacer? Decían ellos, el perro se puede correr detrás de la carreta. Ir a donde va la carreta. Claro que el perro tiene movimiento. ¿Qué movimiento? El perro se puede correr para la derecha, ¿no es cierto? Si es la tripartición, ¿no es cierto? Se puede correr para la derecha, se puede correr para el centro, o se puede correr para la izquierda, ¿no es cierto? Y la gente tiene la sensación que está corriendo por cosas diferentes, ¿no es cierto? ¿Me entiende la metáfora? Como si fuera diferente a veces la izquierda, el centro o la derecha. Cuando no, porque si el destino está ahí, cuando el sistema está ahí, es el que te está tirando. Te tiré por aquí, te tiré por acá, te tiré por acá, vas detrás de él, no, acopladito a él, no te queda otra. Él te necesita, claro, porque eres su perro. Sin su perro no puede. Pero tú eres su perro. ¿Por qué? Porque ese es tu sistema. Claro, decía de repente, pero tú podés correr y subirte arriba de la carreta. Irte ahí plácido, ¿no es cierto? Pero sigue yendo detrás de la carreta. ¿No es cierto? Sí, ese es el destino. Por eso que Morfeo le dice, ¿no es cierto? El destino no carece de ironía, ¿no es cierto? El sol lo apagamos nosotros para que las máquinas murieran y después nosotros fuimos su sol, nos utilizan a nosotros de energía, ¿sí? Para su propia supervivencia. Por eso que el arquitecto con Neo conversa que no se puede morir todo lo humano, aunque ellos están dispuestos a aguantar un nivel de supervivencia básico, porque dependen mutuamente y hay un empate catastrófico. Hay unas máquinas que los quieren matar, hay otras máquinas que los ayudan a vivir, el agua potable, hay otros que los quieren matar, ¿no es cierto? Hay su enreo, buen enreo, ¿no es cierto? En este tipo de cosas. Claro que sí, pues es la aporía de este tiempo. Hay un buen enreo ahí, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Eso sería, ¿no es cierto? Está bien con esto, ahora viene la prueba. Sin apunte, hay que estudiar como loco. Hay que hacer preguntas por el mail, ¿no es cierto? El mío, si sociólogo Pablo Martínez @yahoo.cl. Yo me voy mañana a un congreso de sociología donde voy a exponer, así que a ellos voy a estar sin clases, así que puedo contestar porque me toca exponer 25 minutos un día, no voy a estar escuchando otras cosas, no hay concentro. Voy a tratar de conversar algunas cosas, si alguien escribe algo, y después voy a exponer, yo me voy a venir, entonces voy a tener harto tiempo para contestarle dudas. Yo se lo sugiero que haga las dudas, ¿no es cierto? Lo del maquinismo, sujeto, tecnología imperante, la constitución de sujeto, usted ya sabe cuáles son las claves. Lo negativo de esto. ¿Qué diría Hegel? Si queríamos pensar de otra manera, hay que cortar la cadena. ¿Cómo se corta? Apagando las máquinas no funciona. Todo lo contrario, pues si yo dije que nos vamos a meter las máquinas dentro de los glóbulos rojos. A lo mejor el problema no son las máquinas. ¿Cuál es el problema entonces? Eso es lo que no se sabe, ¿no es cierto? No se sabe. No se sabe, compañero, no se sabe, se regole, no se sabe. Si supiera, yo no estaría aquí, ustedes tampoco, lo habría llevado a mi planeta. No habríamos ganado un Nobel, y no habríamos platillo voladores. No se sabe todavía, compañero. Raymond Kurzweil, vean el programa, se lo recomiendo. Una mirada al futuro de esto que estamos conversando. Y del inspirar de la técnica, para que usted vea lo que significa eso.
Se acabó, no sé, estamos listos. Ahora viene la soledad. No, ahora no. Ahora. La otra semana, la soledad. Están todos los apuntes cargados, los power, los libros. Ahí sí queríamos ver.